De buenos días, vamos a tratar de ver algunos ejemplos de funciones para determinar su comportamiento, la existencia de las funciones que tiene que ver con el dominio. Ante esto, nos iremos enfocando siempre a lo que podamos determinar, ¿no? Ya habíamos visto lo que era una función, también vamos a ir viendo sus propiedades de una manera más aplicativa, ¿no? Porque la teoría ya se ha visto un poco en los videos. Habíamos comentado que la primera función, el primer tipo de función eran las polinomiales. Vimos la que era una constante donde su dominio de esta función era todos los reales. Y el rango de esta función era únicamente el punto K, ¿no? Que representa a la constante. La gráfica de esta función es quizás la más sencilla de todas, que solamente se enfoca en graficar una recta horizontal, que justo va a pasar por el punto K. Nada más, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la función constante, si decimos que mi eje X representa al tiempo, ¿no? Como algo aplicativo, significa que en el tiempo inicial que empieza en 0, hacia adelante, esta función nunca cambia. O sea, por eso decimos que es constante, donde no hay cambio en la función, ¿no? Ahora vamos a ver el segundo ejemplo de la función polinómica, que es la función lineal. La función lineal viene a ser la función más importante de todas, porque da el enfoque a un crecimiento progresivo. ¿Qué quiere decir? Habíamos dicho que el dominio de la función eran todos los reales. En rango lo dejaremos de lado por el momento. Queremos enfocarnos que este valor de A va a indicar siempre el comportamiento que tiene la función. Ya habíamos dicho en los videos que dependiendo el signo que tiene este constante A, determina su comportamiento, ¿no? Entonces, habíamos dicho que era creciente si era positivo y era decreciente si era negativo, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos únicamente en el sentido que era creciente, porque en el sentido decreciente es similar. Entonces vamos a tratar, ¿no? Nuestro eje y trazamos una recta. Tenemos que este punto inicial, acá, es mi constante B. Nos hicimos que este es mi eje X, que representa el tiempo. Podemos decir que el valor de mi constante A es positiva. De esa manera. Sabemos que es creciente. Pero ¿qué más nos indica una recta o una función lineal? Que su crecimiento es constante. Quiere decir que no importa el punto que considere del eje X, ¿no? Un X1 o por acá un X2, siempre la recta crece de esta forma. Esa diferencia de una función cualesquiera que puede crecer de una forma que uno no se puede esperar. ¿Qué quiere decir? Tengo esta función que es así y digamos que llega hasta acá. Vemos que la función crece y decrece, ¿no? Por la curva, pero hasta acá yo no sé qué es lo que sucede. Es por eso que la recta lineal es la recta más importante y elemental de comprender, porque no importa la longitud del dominio, siempre sabremos que crece de una manera constante o decrece. Por mientras que otras funciones pueden crecer o decrecer dependiendo de su propio comportamiento.
Estamos recordando algunas funciones básicas. La segunda función polinomial a considerar es la función cuadrática. Quizás es la más conocida, ax cuadrado bx más c. De forma similar de esta función, este valor de a determina el comportamiento de la función cuadrática. De una forma muy similar a la recta. Solamente nos vamos a enfocar en su signo. La función cuadrática tiene dos formas de graficarse. De esta forma o de esta forma. Entonces, crecerá de esta forma si mi a es positivo. Únicamente nos importa el signo. Y el a, si es negativo, crecerá de esta forma. ¿Qué más nos indica una función cuadrática? Que tiene un punto vértice, que está acá. No, porque la parábola o la función cuadrática se abre de esa forma. Y este vértice, ¿no? Lo vamos a llamar, por decirlo así, llamaremos el X sombrero, el Y sombrero. Tanto para la función cuadrática cuando se abre hacia arriba, de esta manera, o se abre hacia abajo. Esta función cuadrática también nos da a entender una concepción adicional, que es la existencia de un punto máximo o mínimo. ¿Qué quiere decir? Este va a ser el punto mínimo, el punto más bajo de la función. Y acá va a haber un punto máximo, ¿no? El punto más alto de la función, ¿no? Entonces, va a ser muy importante saber hallar el vértice de que corresponde a la función cuadrática, ¿no? Ahora, ¿cómo hallo el vértice? El vértice se va a hallar de la siguiente manera. El más importante es hallar el X sombrerito, que va a ser igual a menos B sobre 2A. Este menos es de fórmula. A y B también tienen sus propios signos. Por mientras que si ya hallaste el X sombrerito, el Y sombrerito es la función evaluada en ese X sombrerito. Entonces, de esta manera, visualizamos que cómo determinar el vértice, que me va a indicar cuando hay un máximo o cuando hay un mínimo dependiendo el comportamiento de la función, ¿no? Si A es positivo, hay un mínimo. Si A es negativo, hay un máximo, ¿no? Y justo en esos puntos, en ese vértice, está el máximo. Entonces veremos un ejemplo bastante aplicado con respecto a la parábola, ¿no? O la función cuadrática. Consideremos que tengamos el f de x es igual a menos x al cuadrado más 2x menos 3, ¿no? Y nos indica ver las propiedades de esta función. Solamente basta visualizar el signo del término cuadrático para saber algunas cosas. Que mi gráfica es de esta manera, de forma referencial, y además que esta función va a tener un máximo. Solamente el signo me indica esas dos observaciones, que se grafica de esta manera y que tiene un máximo. Entonces podemos hallar el vértice. X, mi X sombrerito, ¿a qué va a ser igual? A menos de la fórmula, el B. ¿Quién es el B? El 2. Todo sobre 2 veces el A. ¿Quién es el A? Menos 1. Entonces acá X sombrero vale 1. No de esa forma. Entonces con el X sombrero puedo hallar el Y sombrero. El Y sombrero no es más que el F evaluado en mi X sombrero, que en este caso vale 1. Y reemplazando el 1 en la función sería menos 1 más 2 es 1. Menos 3 me quedaría menos 2. Nada más. Entonces yo sé que ahora mi vértice va a ser el 1, menos 2. Y ahora vamos a introducir un poco de teoría adicional.
Este X de acá, ya habíamos dicho que este era un máximo. Este X de acá va a representar el punto máximo asociado a la función f. Por mientras que este menos 2 de acá va a representar el valor máximo. ¿Qué quiere decir? Habíamos dicho que el primero era el X, que pertenecía al dominio, y el segundo era el Y, que pertenecía al rango. Entonces, el punto máximo es el 1, y en ese punto máximo se obtiene el valor máximo, que sería en este caso menos 2. ¿No? De una forma similar podríamos determinar si en este caso fuera positivo. Ya vamos a ver unos ejemplos más aplicados más adelante, cómo nos sirven estas pequeñas funciones polinómicas. Gracias.